Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿Escuchan ¿qué tal? bien? Sí, sí, se escucha ¿Qué perfecto. tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy abriendo what? Se coló algo por ahí. A ver, eh, porque había quedado que íbamos a empezar y cuarto, pero me olvidé, la verdad, que íbamos a empezar y cuarto. Me lo habían pedido unas compañeras de ustedes porque salen de clase, pero bueno, vamos a ir hablando sobre cuestiones. Ya estamos bastante próximos al parcial, así que arrancamos con dudas que puedan llegar a tener sobre el tema. Yo estoy abriendo el tema de la bibliografía para tenerla acá a mano. Pero bueno, hoy vamos a ver, ya vimos comportamiento organizacional, vamos a ver la fundamento de la estructura organizacional, que es la parte de ya entramos en el libro de Duff y queda bastante, equipo de trabajo, liderazgo, el conflicto en las organizaciones y motivación. Queda bastante. Así que cuéntenme cómo andan con el tema de la lectura para el parcial. Es decir, no quiero que me hagan un cuento, sino que quiero saber el estado de situación. Em, yo en mi caso vengo siguiendo la lectura eh, hasta, sí, hasta hasta Fundamentos de la Estructura Organizacional, pero bueno, no sé si, no creo que lleguen a coincidir todas las clases que quedan con todos los textos, ¿no? Seguramente no. No, 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 obviamente. Ok, Eso desde ya que no vamos a llegar con las clases con todos los textos, son bastantes. claro. Y los textos que quedan tampoco son cortos. El de motivación sí es corto, el de equipos no es muy corto. Bueno, corto, el de equipos serán 30 páginas de un solo lado, 15 hojas serían en total, una cuestión así. Ujú. Pero bueno, eh, eso Em, es, sí, decime. y después tenía una duda que en una de las clases habías dicho que en algún momento ibas a decir en qué foco teníamos que hacer o cuáles eran las lecturas principales. No sé si eso es falta todavía para ese momento o... Sí, pero de todos modos ya les voy diciendo, el foco es, no es lo que, ojo, acá que quede claro, no es lo que dije en clase, es decir, ustedes no tienen que decir lo que digo yo, pero por donde yo fui en las clases es por donde va a ir el tema. El lunes que viene, yo ya les propongo, el lunes que viene, para no estar tan sobre la fecha del examen, directamente vamos a tratar eh, el parcial, del contenido del parcial, haciendo un sobrevuelo de todos los temas vistos y no vistos, los dos temas, de manera tal que como los apuntes eh, em, el lunes feriado, gracias, exacta. Yo sabía que había un problema adicional. Sí, el lunes es feriado, qué bola que soy, sí. Y me había olvidado que es el día 1 de mayo. Sí, gracias por avisar. Tengo un día bastante bobo hoy. Así que, bueno, em, el jueves entonces veremos todos los temas. Ya Ya. me estoy escuchando, no sé, ya hasta ahora no. Em,
Nada, me quedé pensando. Voy a pensar en este finde y estén atentas, atentos al mail. Yo de todos modos también les voy a avisar por Facebook. Voy a revisar lo que queda por ver. Así que por ahí me grabo un videíto como para que vayan viendo en la semana y nos lleguemos hasta el jueves. Y ya tienen ahí con el video el día, si lo quieren ver el lunes, yo lo voy a tener listo para el lunes a las 17. El que quiera verlo, lo ve. Yo doy clases asincrónicas y en las clases asincrónicas de otras facultades hay fechas de vencimiento en los feriados. Tienen otras características las clases asincrónicas, pero bueno, obviamente no tienen, como es asincrónico, no están obligados a verlo ese día. También se puede ver, la ventaja del video es que se puede ver a mayor velocidad y no tardan tanto. Pero voy a hacer eso ya directamente, un video con los temas que faltan y también con cómo deberían orientarse para el parcial. Así que, y ya el jueves, ustedes se vienen con todo el bagaje de dudas y sobre lo que decía ese video y así vamos avanzando. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Así ya salvamos el feriado. ¿Ok? Sí, Perfecto. perfecto. Entonces Bueno, la última va. clase que nos queda sería el jueves virtual, antes del El parcial. jueves, el jueves virtual, una clase asincrónica, por decirlo de alguna manera, y el jueves virtual. Perfecto. Y yo ya veo que tengo un error, que no modifiqué la fecha, tengo 24 de abril, pero eso debe corresponder a 27 de abril, que bueno, cosas, tuve una semana complicada. Profe, Señor, el video no entendí muy bien. ¿Es como para orientarnos sobre los temas del parcial o es como una clase de repaso ese las video? dos, no, la clase de repaso la vamos a ver el jueves. Ok, Yo el video les voy a dar una orientación del parcial y también voy a hacer un rápido sobrevuelo sobre los temas que restan ver, para lo cual lo que voy a hacer es directamente poner en el video el texto del archivo y bueno, ir sobrevolando eso y diciéndoles cuáles son los puntos más importantes del texto, ¿no? Así ya a ustedes les sirve como apoyatura, porque si doy una clase por cada cosa que queda, se va a ir el tiempo. Bueno, algunas cosas explicaré y, y creo que con un video de 2 horas va a ser más que suficiente como para dar un sobrevuelo de lo que queda. Y después el jueves seguimos con las dudas y bueno, y explicaciones de algunas dudas que tengan sobre algunos temas. El parcial, ya, eh, ya que estamos en el tema, es un parcial que va a ser múltiple choice, en los cuales van a tener 5 opciones por cada pregunta, van a ser 20 preguntas, 5 opciones por cada pregunta, todas las preguntas valen lo mismo, las opciones son 3 opciones, siempre en las 5 opciones una es la válida. No hay la penalidad para aquellas preguntas mal respondidas. Con lo cual, ustedes colocan la primera, la segunda o la tercera opción y las dos últimas opciones siempre todas son inválidas, todas son válidas. Las dos últimas opciones son esas, es decir, o ninguna de las opciones es válida, todas las opciones son válidas. Entonces, las preguntas son directas y cada una de las opciones tiene un texto que no, el texto obviamente presenta algunas diferencias, pero tiene unas características puntuales que, insisto, esas características están dadas sobre temas gruesos, no la letra fina.
Si bien ustedes tienen mucho apunte, ¿no? No tienen mucho texto de libro para ver, con lo cual no puedo ir a letra chica, tienen el apunte, así que, pero más o menos, más o menos no, el parcial, las preguntas, van a ir sobre lo que uno destaca en clase que considera que es lo más importante. Así que como no tiene que poner el texto, la aclaración de que tienen que estudiar de los libros y no de la clase, es importante esta, pero no para el hecho de lo que vayan a escribir, sino que por ahí no les va a servir ver las clases y decir, el tipo sobre este tema puede preguntar estas cosas, estas u otras cosas, porque no, son un poco más puntuales. Las preguntas. Insisto, no letra chica, siempre concepto. ¿Está? ¿Alguna duda sobre esto? Con 8 preguntas bien respondidas, se aprueba el parcial. ¿Sería? Sería, ustedes tienen que sacar el 60. Ahora les voy a mostrar esto y yo después se los voy a... esperen, voy a dejar de compartir. Ahí estamos, dejamos de compartir y yo voy a compartir un archivo que si yo supiera dónde está, sí, ahora compartí, espero encontrarlo, rápido digo, que es una tablita en la cual usted, obviamente cada pregunta vale lo mismo, o sea que cada pregunta vale 5 puntos, y un poco contento porque lo encontré. Mi Dios, toma su tiempo esto. Bueno, ¿están viendo más o menos algo? ¿Ven una matriz Excel? Sí, se ve. Bárbaro. Esta tablita, esta era otra tabla que, bueno, esta tablita que está acá es la tablita. Fíjate vos que vos de 0 a 45 puntos tenés insuficiente. Esto vos lo vas a poder ver, esto lo van a poder ver ustedes cuando cierren el parcial. Cuando cierren el parcial, les va a dar este puntaje, el que está acá, los puntos. Le van a decir 0,45, lamentablemente es insuficiente. 50 es un 4, 55 es un 5, 60 es un 6. De 65 a 75, un 7. Es decir, que a partir de 65 estás promocionando la materia. 65 ya podés saber la cantidad de preguntas correctas que tenés que tener. Insisto, las incorrectas no restan. 80 y 85 es un 8, 90-95 es un 9 y obviamente 100 puntos es un 10. ¿Tá? Esta es la tablita que tienen que tener en cuenta, que yo, que eso es, para que ustedes lo sepan, que tienen que tener el 50% de las preguntas correctas, es decir, 10 preguntas correctas para aprobar el parcial. Con esto aprueban el parcial. En el caso que no promocionen la materia, creo que ya se los dije, pero vuelvo a decírselo, les recomiendo enfáticamente presentarse en el final, en este cuatrimestre, porque ya nos conocemos, estamos mucho más, es mucho mejor hacerlo. Ahora, ¿qué pasa
si vos andás orillando los 6 puntos, bueno, como lamentablemente este tema de finales, yo no estoy de acuerdo pedagógicamente con el sistema de finales a una semana de finalizado el cuatrimestre, porque ninguna persona puede levantar, le puede poner todo el empeño, pero no puede levantar su rendimiento en una semana. Uno dice, sí, yo me voy a poner, no me voy a poner, no se pone o no puede o no tiene tiempo o viene mal o lo que sea. Con lo cual, me ha pasado que las personas que se sacan un 5 van al final y se sacan 5. Con lo cual, insisto, eh, no se queden, no tomo recuperatorio para ver, recuperatorio o doble recuperatorio. Si vas al final, rendir el final, rendir el recuperatorio, es lo mismo. Aunque el final es toda la materia, es lo mismo. Así que les recomiendo no complicarse mucho la vida con esto. Y como el sistema es un sistema en el cual no estoy de acuerdo, me obliga a levantarle la nota a aquellas personas que tienen un 6. Obviamente las personas que generalmente andan con un 6, yo no tengo otra manera, como son tantas personas, si pudiera calificarlas de otra manera lo haría, y generalmente es muy raro que una persona que esté ahí cerquita yo le haga rendir un final. No tiene mucho sentido. Depende de cómo llegaste al 6, ¿no? Es un tema también. Obviamente las dos se promedian, las dos notas se promedian y lo que te da es la nota final. Por lo general, lo que hago es el 6, no el 5. ¿Tá? Antes tenía decimales, 5,50, eso lo eliminé por razones de practicidad. Entonces, si vos tenés el 6, fíjate que es redondo, es 60, el 5 del 4 al 6 es un solo puntaje, digamos. El 7 no, el 7 tiene varios puntajes, de manera tal que te da, antes 65 era 6, entonces, bueno, tenés mayores posibilidades de acceder al 7. Ustedes piensen que antes, antes con 60 puntos llegabas al 4. Pero bueno, la masividad de los alumnos me obliga a la practicidad y eso hace que muchas notas sean altas porque me obliga a la promoción. Me obliga, como promocionan con 7, tengo que a muchas alumnas y alumnos les tengo que subir la nota a 7. Pero volviendo a la planilla esta, de 0 a 45 tenés insuficiente, 50 puntos para aprobar, de ahí 55 y 60, 5 y 6, de 65 a 75 tenés un 7, de 80 a 85 tenés un 8, de 90 a 95 tenés un 9 y con 100 puntos tenés un 100, un 10. ¿Está? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. ¿Ninguna? Bárbaro. Dejamos de compartir esto, entonces. Ahí se dejó de compartir. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿les parece? Sí. Salvo que alguien quiera hacer una pregunta más, no tengo problemas, pero sería bueno ya arrancar con el tema, como para... bueno, vamos a volver a compartir. ¿Cómo lo ven al tema? ¿Están asustadas, asustados? ¿Están tranquilos? ¿Cuál es la preocupación que tienen? En general, ustedes ven, yo no miro las estadísticas que hay por ahí, no sé ni dónde están las estadísticas, pero sé los resultados que tengo, con lo cual, obviamente,
los aprobados que tengo son muy altos. Así que los escucho o las escucho. Si quieren decir algo, si no quieren decir nada, está todo bien. No, es bastante para leer, pero creo que la forma de evaluación también ayuda un poco. Así que, nada, eso. Bueno, a ver, sí, yo creo que la redacción es bastante directa. Yo lo hice eso, hice hago un trabajo bastante profundo. Lo hice para facilitar la lectura porque veía, esto no sé por qué anda medio lento hoy, pero ahí está subiendo el PowerPoint. Lo hice porque, bueno, tenía muchos problemas de resultados con la bibliografía. Así que o me adaptaba o los alumnos seguían desaprobando. Pero bueno, ya estamos. Arrancamos entonces. Hoy el tema que tenemos para ver es fundamentos de la estructura organizacional. Esto lo tienen en DAF. Estoy sacando de DAF algunas cosas son que yo voy a agregar, tienen que ver con la definición que vimos. Si vieron el video pasado, en el video yo les dejé esta definición de estructura, donde es muy simple. La estructura es donde define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las organizaciones. ¿Por qué formalmente? Formalmente quiere decir que lo define. No se olviden que estamos viendo el sistema organizativo, el sistema organizacional o organizativo es lo mismo que condiciona el comportamiento de las personas en las organizaciones. Seguimos ampliando ese concepto del sistema organizacional. Todo esto está para dos puntos específicamente, que esto lo habíamos visto, es prevenir el comportamiento de las personas o prevenir el resultado de las personas. Las dos cosas. La diferencia entre esto da el prevenir el comportamiento de las personas, da estructuras más jerárquicas, estructuras con los puestos, con una alta o mayor formalización de los puestos. Formalización, ¿qué quiere decir? Que te dice todo lo que tenés que hacer. La formalización de los puestos es una mayor estandarización o normalización de los puestos. Y por el otro lado, prevenir el resultado de las personas te da una mucha menor formalización de los puestos, pero te requiere, sí, trabajadores basados en el conocimiento. Pero bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Decime, No ¿qué tal, entiendo Ignacio? qué quiere decir cuando dice prevenir el comportamiento de las personas. O sea, no dejar que se manifieste el comportamiento. ¿Eso quiere decir? No, porque, por ejemplo, vamos a suponer que somos una empresa que vende herrajes, ¿viste? Herrajes, cerraduras, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, manijitas para los muebles y todo ese tipo de cosas. Tiene un local acá en Cava y no lo pongamos muy lejos, ponele que tiene otro local en La Plata. Vos tenés que establecer una serie de normas para prevenir cómo va a operar ese local. A eso me refiero cuando voy a decir prevenir el comportamiento. Es decir, yo prevengo el comportamiento con algún tipo de formalización de ese comportamiento. Por ejemplo, habíamos hablado de clase, entonces empiezo, los vendedores de mostrador van a estar todos con un delantal color gris con el logo de la empresa, qué sé yo. El vendedor también dentro de esa formalización del comportamiento, estamos pensando en cómo vamos a coordinar. Entonces el vendedor tendrá que tener vos definís el perfil y tendrá que tener un determinado conocimiento en herrajes, inclusive, aunque no es legal, inclusive podés decir, bueno, de determinado edad aproximada, porque tiene que estar la persona permanentemente parado en el mostrador. El local, el vendedor va a hacer la nota de pedido en el sistema y después el cliente se tendrá que dirigir a caja
y con el ticket de sellado con cobrado, con eso retira la mercadería en el sector de entrega. Eso es predecir el comportamiento de las personas, a eso me refiero. No es que formalizar, claro, hay empresas que son altamente formalizadas y previenen muy en detalle el comportamiento de las personas. Otras no tanto. Entonces, eso quiere decir prevenir el comportamiento de las personas porque en definitiva lo que nosotros estamos estudiando es, en cierta manera, prevenir el comportamiento que van a tener las personas en función del objetivo que tiene la organización. Es decir, Ok, ¿está? y eso sería entonces como prevenir las disfunciones del comportamiento. ¿Se me escucha? No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho. Es más que tiene que ver con establecer una serie de pautas dentro de las cuales se tiene que mover la conducta de la persona en función de los objetivos de la organización. No que, por ejemplo, organizaciones dicen que atiende amablemente con una sonrisa. El cliente llega y se lo recibe con una sonrisa. Hay empresas y tiene que decir, saludarlo amablemente y decirle, estoy a su disposición. Por ejemplo, hay empresas que tienen una alta formalización en ese aspecto. Hay algunas que no llegan a ese nivel de detalle. Entonces, a eso me refiero. Entonces, qué sé yo, vas a cargar nafta en una estación de servicio. Ya de por sí sabés quién te atiende en la estación de servicio porque tiene un uniforme, ¿no? Entonces vos decís, ahí ya sabés quién es la estacionera o el estacionero, que es generalmente el nombre que recibe. Y entonces la persona le dice, bueno, ustedes le preguntan qué desea y después le preguntan agua, si vemos, quieren que revisemos agua, que revisemos el aceite, la presión de los neumáticos, le lavo el parabrisas, quiere que le lave los vidrios y ese tipo de cosas. Digamos que eso es prevenir el comportamiento de las personas. Eso es porque se lo dijeron que lo digan. No es que se lo dejan a merced de las personas. Eso es prevenir el comportamiento de las personas. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, otra cosa es prevenir el resultado de las personas. Es decir, yo quiero tal cosa. Necesito un software, necesito armar un sistema de gestión para empresas. Bueno, lo que hacen las personas que diseñan sistemas de gestión para empresas dividen la problemática. Entonces, todo el sistema de facturación lo hacen un grupo de programadores, quizás parte del sistema de facturación. Ustedes no se olviden que cuando están haciendo los que programan, por ejemplo, en este caso puede ser una app o sistemas de facturación o cualquier tipo de sistema, también se proveen de sistemas que ya vienen, se venden estandarizados. Por ejemplo, los sistemas de login, sistemas de logueo. El logueo, el sistema de pagos online, todos esos generalmente son empresas especializadas en ese tipo de software, ¿no? Les digo esto por curiosidad. Entonces, el programador, entonces, decís, vos no vas a tener que programar el login de cómo entran a tu web los clientes o cómo van a pagar online, por ejemplo. Bueno, vos lo que estás en esas personas que están operando, le decís, mira, vamos a trabajar con esta, hay personas, además, que están investigando en el mercado permanentemente cuáles son este tipo de programas que van saliendo. Imagínense que los desarrollos son múltiples, ¿no? Múltiples, y cada vez la programación se basa en eso, ¿no? En utilizar esas herramientas. Y entonces vos ahí, en ese caso, al prevenir el resultado de las personas, armás equipos, por eso ese dibujito que tenés ahí, armás equipos ya en función de cómo querés el resultado del trabajo de ese equipo de trabajo. Por eso vamos a ver equipos,
Pero bueno, los equipos no quiere decir que están al libre albedrío y hacen lo que se les da la gana. Pero ya no estás tan encima de la formalización, vos tenés que hacer tal cosa. Digamos que una persona que diseña tiene una característica que vos no le podés decir, no, diseñá de esta manera. Vos podés decir, bueno, mira, yo quiero el resultado, yo quiero que el sistema de facturación sea de tal, que tenga tal agilidad, que pueda que pueda tener una estructura de, fiscal muy ágil, porque en Argentina hay muchos cambios al respecto, donde permanentemente se agregan nuevas cuestiones fiscales como percepciones, retenciones y ese tipo de cosas. Bueno, esas cuestiones. Pero estás basándote en el resultado y no en cómo tiene que hacer la tarea. ¿Está? ¿Estamos? Bien. Dividir, agrupar y coordinar. Dividir, agrupar y coordinar. Entonces, la división de la función de las tareas son siempre verticales en las organizaciones. Y eso es importante, y la coordinación siempre es horizontal. ¿Qué es la coordinación? Nosotros vimos mecanismos de coordinación. Uno de los mecanismos de coordinación básicos es el ajuste mutuo que dijimos, es mirarse cara a cara y preguntarse. Hoy estuve en una empresa donde no se veían cara a cara, pero uno le dice, escúchame, el tema que vos viste, era una recepcionista que se encargaba de cobranzas también, ¿vos lo pudiste cobrar? Sí, 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 ya está resuelto. Ah, bueno, perfecto. Eso es ajuste mutuo. Pero después hay otro tema mucho más importante para la coordinación, que son los procedimientos. Los procedimientos corren en las organizaciones horizontalmente. La función tal entra el pedido por el departamento de ventas. El departamento de ventas pasa el pedido al departamento de crédito. Eso era antiguamente. Yo no puedo estar enseñando eso cuando hoy esa normalización se hace a través de qué. ¿A través de qué hacemos la normalización de los procesos de trabajo? ¿A través de qué mecanismo? ¿A alguien se le ocurre? A través del software. Los software hoy tenés un sistema de gestión y es un mecanismo de coordinación. Vos entras al sistema de gestión y no puedes hacer lo que quieras. Trabajás adentro del sistema de gestión. Podrá ser bueno o malo, lo que sea, pero es un mecanismo de coordinación. Es un mecanismo de coordinación por el cual la empresa hace todas las operaciones. Corre horizontalmente. Hay mecanismos de coordinación, sistemas de gestión que tienen contemplada la trazabilidad que habíamos visto en tal sentido que, por ejemplo, tienen acceso a su cuenta los proveedores de la empresa, y también los clientes tienen acceso a sus cuentas. No solamente eso, sino que los clientes pueden ingresar sus pedidos a través de la plataforma del sistema de gestión, entre otras cosas. Y eso no estoy hablando de grandes compañías. Las grandes compañías obviamente lo tienen. Las grandes compañías llega tal el sistema de coordinación que, por ejemplo, Walmart tiene tercerizado las góndolas de Procter & Gamble, por ejemplo. Procter & Gamble es una empresa de marketing muy fuerte y tiene tercerizado todas las góndolas que hacen a los pañales y ese tipo de cosas. Con lo cual, Procter & Gamble viene y con su propio personal es el responsable de la reposición de esas góndolas. Y además es el responsable después de facturarle los productos que repone en esas góndolas. Y bueno, ahí ves la manera de coordinar y esa trazabilidad que yo les había dicho. Relájense, yo no les voy a preguntar estas cosas en el examen, ¿no? Esto yo les digo cómo viene la mano ahora. Esto es para que les quede algo de cómo están funcionando las organizaciones hoy. Entonces, vos tenés una trazabilidad horizontal
que Procter & Gamble, vos decís, pero Procter & Gamble puede hacer lo que quiera, sí, pero va a hacer lo que quiere en función de mejorar sus ventas. Está tan interesado como yo, Walmart, digamos, en que las ventas, en que se vendan sus productos. Así que va a vender los productos que más se piden, los productos que el cliente está pidiendo. No le va a vender un pañal malo. Es tan interesado como yo. A eso volvemos a un nuevo concepto de cómo vincularse con el proveedor, forma parte. ¿Se acuerdan que vimos cadena de valor? Esto es el tema de la cadena de valor. Esto es la cadena de valor. Llega ya, y ustedes habrán visto seguramente en muchos supermercados cuando fueron a comprar, que dicen repositor externo. Repositor externo porque son de las compañías directamente que tienen el producto expuesto ahí. Por eso dice repositor externo. Le dicen a la Serenísima, vos querés ver, querés que tus productos estén en la góndola, bueno, tráeme gente que, que reponga y que esté permanentemente viendo cómo está la góndola, por ejemplo, ¿no? Bien. Uy, no pasó tanto tiempo. Bueno, entonces, acá tienen los tres componentes claves que habla Don Duff de las estructuras, que dice que la estructura designa las relaciones formales de subordinación, identifica el agrupamiento, incluye el diseño de los sistemas. Como vemos, estos tres puntos que destaca Duff son coincidentes a lo que estuvimos diciendo. División de funciones, agrupamiento y coordinación. Son coincidentes, digamos. Digo esto para no entrar en un concepto tan difícil de lo que es estructura. Dividir las funciones, agruparlas y coordinarlas. Punto. Esa es la función de las estructuras. Suena fácil la definición, hacer que funcionen es otra historia. Bien, o diseñarlas. Entonces, ustedes van a encontrar en DAF este cuadrito. Y el cuadrito, ¿qué es esta historia? Bueno, acá te ponen en la estructura dominante, acá, en esta parte, digamos, es la estructura dominante, es la jerárquica, y acá va disminuyendo la disminución de la jerárquica, la importancia, perdón, va disminuyendo la disminución, va disminuyendo la importancia de la jerárquica y va aumentando la importancia de la organización diseñada para el aprendizaje, es decir, las orgánicas. Y entonces acá ves las características de la orgánica, tareas compartidas, empowerment, que después lo vamos a ver. El empowerment es el encamisetamiento, se utiliza mucho esto en los equipos de trabajo, es decir, la buena onda que hay dentro del equipo, la buena onda que hay con la empresa, eso es empowerment. Y acá la estructura, fíjate cómo regulamos el comportamiento de las personas dentro de este tipo de estructuras y cómo regulamos el comportamiento de las personas en este tipo de estructuras. Y este es un tema conceptual, es decir, nada, ¿cuál es la estructura dominante y cómo va a ser las características de la organización? ¿Va a ser más tendiente a una organización horizontal diseñada para el aprendizaje o una organización vertical diseñada para la eficiencia? ¿Cuál es la mejor de las dos? Todo depende, porque no es un tema de decir, no, la estructura de la eficiencia son una gansada. No, hay empresas que están funcionando con esas estructuras. Y no Profe, necesariamente... Sí, ¿la segunda dijiste que sería orgánica y la primera sería mecanicista? ¿O no? hay mecanicista, jerárquica, es más o menos, es todo sinónimos. Gracias. Algunos pueden decir, hasta en cierta manera, tendiente de la burocrática, pero la burocracia, como es una característica, es una empresa, una estructura altamente formalizada, trato de no decirla, una jerárquica, una burocrática, obviamente que la jerárquica está más cerca de la burocrática que la orgánica, que obviamente la organización horizontal está totalmente fuera de la burocracia, pero jerárquica no es exactamente igual a burocrática, ¿no? Para que quede claro, nosotros burocrático no lo hablamos de sentido peyorativo, sino una organización altamente formalizada. Bien, lo importante de todo esto cuando estamos manejando el concepto de estructura es que vamos a hablar estructuras que son centralizadas y descentralizadas.
Y eso no tiene que ver con, por ejemplo, algunos pueden llegar, o algunas personas pueden llegar a tener la tendencia de decir, McDonald's es una empresa absolutamente descentralizada. ¿Por qué? Porque tiene casi 30.000 locales en el mundo. Es así el número. 30.000 locales en el mundo. Imagínense administrar eso, ¿no? 30.000 locales en el mundo tiene McDonald's. Y ahí, Ignacio, entra otra vez el tema de predecir el comportamiento de las personas, ¿no? Predecir el comportamiento de las personas de un local que está en Rusia. Bueno, ahora no están más en Rusia, se fue. Un local que está en Noruega, con un local que está en París, con un local que está en el conurbano, acá en Buenos Aires. ¿Mm? Con culturas absolutamente distintas, ya que hablamos de cultura organizacional y todo ese tipo de cosas. Bien. Sigamos. Les decía, hablando de centralización y descentralización, tendemos a creer que las empresas que tienen muchos locales son absolutamente descentralizadas, y eso es falaz, porque cuando estamos hablando de descentralización y centralización, estamos hablando exclusivamente de decisión. La centralización y descentralización tiene que ver con la decisión, no con la distribución geográfica. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas empresas que están distribuidas geográficamente tienen una altísima centralización en las decisiones. Si bien hoy los sistemas financieros, las empresas financieras, fundamentalmente lo que conocemos con el nombre de bancos tradicionalmente, hoy están en una profunda reestructuración, debido a que el vínculo entre el usuario o el cliente y el banco se va modificando mucho, y se va a modificar muchísimo más con el correr del tiempo. Es muy probable que desaparezcan las sucursales en los bancos. Les decía, los bancos tienen muchas sucursales. Yo no sé si hay alguien que esté trabajando en algún banco aquí. ¿Hay alguien en este momento? ¿No? ¿O no se anima? Bueno, entonces puedo decir cualquier cosa, total. No. El tema es así. Por ejemplo, bueno, acá en Argentina no hay crédito, pero supongamos que hay crédito. Las operaciones de crédito son absolutamente el 100% autorizados por la administración central del banco, no por las sucursales, ni por el gerente de la sucursal. La gerente o el gerente de la sucursal tienen una función bastante administrativa y tienen como mecanismo de coordinación, cargan toda la información de la solicitud del préstamo de parte del cliente dentro del sistema, y allí reciben la aprobación. Obviamente, además, tienen que tener todo el respaldo de la documentación que soliciten en el préstamo, balances, etc. Estamos hablando de préstamos para empresas, o declaración jurada de ganancias, o declaración de ingresos, o justificación de ingresos para las personas físicas. Eso, pese a que vos ves en los bancos que hay muchísimos locales, en el 100% de los bancos la decisión crediticia es absolutamente centralizada, totalmente centralizada. O sea que en los bancos no hay una descentralización ahí. Hay bocas para facilitar el contacto con el cliente, pero las decisiones se toman de manera centralizada. Bien. Profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Puede ocurrir que en parte algunas decisiones se tomen desde la casa central y otras de la sucursal en el caso de los bancos? Pero lo que te quiero decir o preguntar es, ¿una organización es centralizada o descentralizada dependiendo la decisión en general o la cantidad de decisiones particulares?
Yo te diría que de el grado de centralización que tiene, ¿no? Es decir, no, lo más difícil de diseñar en una empresa es un sistema de decisión. Porque lo que estamos viendo acá, y muchos confunden, esta que Misber lo llama sistema de flujo de autoridad formal. Te estoy respondiendo a la pregunta, no me estoy yendo. El sistema de flujo de autoridad formal, que comúnmente se conoce con el nombre de organigrama, tendemos a pensar que si bien queda claro que este fulano o fulana depende de este fulano y este que está acá depende de este y este que está acá no depende de este, sino que depende de este, tendemos a confundir con esto que los sistemas de decisión. Y acá no nos dicen quién decide. ¿Quién decide? No queda definido, no está claro quién decide. No está claro, no está definido. El organigrama no sirve para eso. El organigrama es una fotografía en un momento determinado de la organización. Te puede orientar de cómo están agrupados, cómo están definidas las tareas. Acá hay un controller en la lista de presupuesto que depende de un vicepresidente de finanzas. Es decir, que acá este organigrama te dice que hay un presidente ejecutivo, que hay un vicepresidente de finanzas, hay un vicepresidente de manufactura y hay un director de recursos humanos. Esta división de funciones, esta división corresponde a una división en el criterio basado en funciones. Funciones agrupa las finanzas, agrupa toda la manufactura, la de producción y agrupa toda la de recursos humanos. Y después te dice quiénes dependen, los analistas de presupuesto, el controller, el superintendente de planta, el superintendente de mantenimiento, el especialista en capacitación y el gerente de prestaciones. No dice más nada el organigrama, se terminó. Listo. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hace el gerente de prestaciones? No dice nada. ¿Qué hace el director de finanzas? Tampoco dice nada. Está bien, depende. ¿Y el presidente ejecutivo? ¿Qué decisiones toma el presidente ejecutivo? ¿Cuáles son las decisiones que toma? El grado de centralización de las decisiones que tenga la organización, vamos a estar en presencia de una organización centralizada o descentralizada. O mixta, en algunos casos, en algunos lugares es más centralizado que descentralizado, dependiendo. No vemos Mixer hoy, ya no vemos Mixer, porque me cansé de Mixer, pero bueno, también habla de distintos grados de descentralización. Pero la centralización y descentralización es una cuestión relativa. Es decir, vos te das cuenta cuando una empresa está centralizada en la medida de decir, ¿quién me autoriza esto? Ponele el vicepresidente de finanzas. Bueno, perfecto. ¿Quién me autoriza el presupuesto? El vicepresidente de finanzas. ¿Quién me autoriza el vicepresidente de finanzas? Entonces te vas dando cuenta, con esa simple pregunta, que el vicepresidente de finanzas primero tiene un alto poder en la organización, pero además todo lo que tiene que ver de salida, entrada de dinero, lo aprueba el vicepresidente de finanzas. Todo lo que tenga que ver de presupuesto de producción, bla, 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 el vicepresidente de producción. Y todo lo que tenga que ver de incorporación de personal, aumentos de sueldos, etcétera, etcétera, el director de recursos humanos. Entonces es una empresa altamente centralizada. Por ejemplo, muchas personas que son gerentes de compañías no están autorizadas a dar aumentos de sueldo. Está centralizada la decisión de aumentos de sueldo. Podrá escuchar a su personal, pero no maneja directamente las remuneraciones. Tiene que presentar un reporte o mensualmente se califican los empleados, etcétera, 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 y no toma ella o él la decisión de si las personas que tienen a cargo van a tener un aumento de sueldo o no. Está centralizado. O sea que no es un cartel que ponen en la empresa, es decir, en esta empresa se toman decisiones centralizadas. No, no lo tiene. Pero, en general, cuando vos ya ves, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y no vieron los bancos. Yo vi
el gran cambio en los bancos cuando los gerentes de bancos tenían casi autonomía absoluta sobre el manejo de la sucursal. Y las carpetas de crédito estaban en las sucursales. Con lo cual vos te llevabas bien con el gerente de la sucursal y vivías tranquilo. Los gerentes de la sucursal eran las personas experimentadas. Hoy los gerentes de sucursal no son personas experimentadas, son jóvenes. No quiere decir que sean tontos, ni mucho menos. Son jóvenes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se necesita es tener gente con conocimientos. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabajar fundamentalmente en la alta formalización que tienen todas las operaciones de los bancos. No tiene una alta formalización en cuanto al comportamiento, el cliente lo hace pasar, no es esa la formalización. La formalización está, flaco, metete en el sistema e informame todo a través del sistema. Los bancos hoy no hacen nada fuera del sistema. Entonces las compañías, la burocracia deja lugar a algún sistema de coordinación bastante fuerte que puede ser a través de software de gestión que incluyan casi todas las funciones de la organización, con lo cual ahí te da mecanismos para centralizar las decisiones o no. Por ejemplo, podés... No, dale, háblame. No, quería preguntar si se puede descentralizar algunas decisiones y otros temas que sea decisión descentralizada. Claro, sí, y es todo un tema, porque la descentralización de las decisiones, supongamos, yo te dejo decidir determinadas cosas, ¿no? El tema es cuándo, y vamos a suponer, no me informes nada de ventas inferiores a 10 pesos, por decir un tema, no me informes nada. ¿Y si es 11? ¿Y si es 10,5? ¿Qué hago? Te informo. ¿Y si es 12? No está tan lejos. Bueno, te informo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te informo? Cuando se produce la venta, antes de la puedo hacer libremente, si es 10,5. Entonces, los primeros mecanismos de decisión que se toman, por ejemplo, en las organizaciones que son sociedades anónimas, en sus estatutos, las sociedades anónimas establecen qué grado de autonomía tiene el presidente de la compañía. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, el decano de la facultad, de todas las facultades, pero la nuestra, la Facultad de Ciencias Económicas, no está autorizado para enajenar, es decir, para vender inmuebles. La venta de inmuebles por los estatutos universitarios, el estatuto universitario, es autorizada exclusivamente por la rectoría de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que ninguna facultad, valga la redundancia, tiene las facultades de vender un inmueble por sí misma. Ahí tenés una manera de acotar las decisiones. Por eso ven que el tema de definir las decisiones es bastante complejo. Otra manera de decidir las decisiones se establece también que los presidentes de las compañías no puedan vender inmuebles sin el 100% de aprobación de los accionistas, por ejemplo. Entonces necesitas un acta, no sé si alguna vez tuvieron una experiencia, pero vos vas a vender un inmueble de una sociedad, entonces el escribano que te va a hacer la escritura te dice, bueno, el acta de acá, dame los estatutos. Entonces el estatuto dice que el presidente no puede enajenar bienes, necesita aprobación. Dame el acta de asamblea que autorice la venta del inmueble. Entonces el acta de asamblea tiene que decir claramente qué inmueble está vendiendo. No es que lo autorizamos a vender, no. Lo autorizamos a vender el inmueblecito en calle tal, papa, parcela tal, toda la historia. Entonces el presidente de la compañía dice, acá está, hace un acta de directorio también, y dice, y ahí estoy listo, estoy autorizado para vender eso.
otra manera. Sí, Profesor, lo interrumpo. Quiero hacer una consulta, porque hay casos que he analizado documentación de que la toma de decisión del presidente casi siempre está limitada porque llega un momento en el acta de directorio para aprobar o rechazar la propuesta, está como que hace una devolución, aprobada o no la gestión del presidente en su mandato. ¿Eso cómo sería? vos sabés que se cortó, Mariana, en el medio. Repetime la pregunta, por favor, discúlpame. No, sí, no, le estaba comentando que me pasó porque yo trabajo analizando documentación societaria justamente y, Ajá. y he visto casos de que el presidente ha tomado decisiones y con, por ejemplo, lo que es la asamblea de memoria, lo que hacen es aprobar la gestión o no. Con eso que con la independencia del presidente, de comillas, representante legal, digamos que era aprobado en el momento de los directores, cuando lo aprueba, ahí sería una toma centralizada. Bueno, ahí no te habla de la decisión, es una aprobación. Lo que pasa es que eso ya es un formalismo, un formalismo importante. Si ustedes forman parte del directorio y dejan de formar parte del directorio, lo mejor que se pueden llevar es una fotocopia certificada del acta de directorio por el Sí. cual le aprueban la gestión. ¿Por qué? Porque te podés ligar una causa penal. En un futuro, sí, sí, En un futuro. si de repente el lavado, lo que sea, malversación de Exactamente. fondos, como que si lo terminan aprobando todo el directorio, es como que el tipo dice, mira, hay aprobación, de última, ahí implementa la ley de responsabilidad penal y va a comprar contra la persona jurídica. Y a mí me pasó un año, yo era presidente de una compañía, entonces se reunieron con una empresa, dos empresas, la compañía que yo presidía era una escisión de otra, y se reunieron las dos compañías porque eran accionistas cruzados. Bueno, entonces que esta compañía le pague determinado monto de dinero a esta, que era un monto de dinero monstruoso, y listo, y que lo pague. Entonces, yo era que el presidente de la compañía le dije, sí, muchachos, no tengo ningún problema, yo le firmo el cheque siempre y cuando tenga la aprobación por unanimidad de los accionistas de mi empresa. Entonces, mi responsabilidad penal, en ese caso, de esa decisión de transferirle los fondos, ponerle transferirle, o hacerle un cheque, lo que sea, estaba respaldado por los accionistas, con lo cual, en una empresa privada, no es una empresa pública, no estás manejando fondos públicos, lo cual es otra historia ahí. Sí. Como son fondos privados, los accionistas, el 100% de los accionistas me autoriza a girar ese monto, yo quedé protegido. Claro. Claro, entonces sería con la toma de decisiones, en ese caso igual sigue siendo centralizada porque termina aprobando todo. Claro, si vos fíjate que ahí el grado, por ejemplo, está el tema de la firma de los cheques, de los Sí. egresos, hoy egresos de fondo, ¿no? Los cheques es bastante antiguo, pero los egresos de fondos, puede haber firmas compartidas hasta determinado monto firma una sola persona, después de determinado monto firman Otros. Y así, dos personas, y así, eso está en el banco también, eso está en los estatutos de la sociedad y se presenta en el banco, y quien controla eso es el banco, y el banco autoriza o no el pago en función de esa información que la empresa le da. Fíjense la importancia de eso, ¿no? No es un tema menor. Y obviamente que las compañías tienen muchísimos otros grados de decisiones que también pueden ser definidos en los estatutos de la compañía. Y ahí, en los estatutos, ¿qué definís? Y en los estatutos estás definiendo el grado de libertad o de autonomía, no de libertad, el grado de autonomía que tiene la alta dirección. En los estatutos definís la autonomía que tiene la alta dirección. Todo. Sí. Definís todo. Entonces, ahí es una manera de controlar las decisiones. Así que, por eso siempre digo, chicas, chicos, aunque sigan licenciatura en administración, tienen que conocer estas cuestiones que estamos hablando con Mariana, porque son importantísimas. No es ser especialista, conocer cómo opera formalmente las organizaciones, si no, estamos con un piripipí.
Fíjense que estamos hablando de decisiones y terminamos hablando de actas de directorio y de actas de asamblea. Entonces decir, pero si yo no, que yo no voy a estudiar Derecho Económico, a mí que me importa, yo soy licenciado en Administración. Bueno, Es fundamental. lamentablemente es básico. Vos porque ya tenés la calle, ya Sí. tenés esa calle y vos ya sabés que, y no quiero imaginarme la cantidad, perdón el término, de quilombo que debes ver ahí adentro. ¿Vos viste? Y son cosas graves las que ocurren. Sí, no, o sea, más que nada lo que trata de mi trabajo, lo que hago es prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces estoy Nada en un más. grupo económico y estamos viendo todo eso, la responsabilidad del directorio, que está bien, de dónde sacan los fondos, si el balance está aprobado bien y todo ese caudal y las firmas correspondientes para aprobar las decisiones. Por eso me llamó la atención eso el comentario del presidente. ¿Ven? Ya como nos enseña Mariana, toda una serie de cosas que andan dando vueltas, porque muchos dicen, uy, no quiero un depósito en efectivo en mi cuenta por la FIP. No solamente la FIP, no salta, el lavado de dinero es una de las cosas que más está enfocado en los depósitos efectivos en las cuentas, por ejemplo. Entonces, es una serie de cuestiones que, bueno, Mariana nos paseó también por decisiones y responsabilidades sobre las decisiones. Obviamente, cada decisión tiene una responsabilidad determinada. Entonces, esa responsabilidad, acá estamos viendo este organigrama, nos dice también, los debería decir, el grado de responsabilidad. ¿Y cómo digo, defino ese grado de responsabilidad? Fundamentalmente en la alta dirección, bueno, poco ya Mariana nos estuvo enseñando cómo es que se definen esas responsabilidades y cómo el grupo económico analiza exhaustivamente cómo se toman esas decisiones, cómo se van tomando permanentemente esas decisiones, si están no solamente en función de lo que establece la organización, sino en función de lo que establece la ley, ¿no? Además, nada más ni nada menos. O sea que el tema de definir las decisiones es un tema complejo. Es no imposible, pero es un tema complejo. Estuvimos viendo la alta dirección. Y después decir, bueno, pero vos tú estuviste hablando al principio de estrategia, generalmente la estrategia está en la alta dirección. Y después abajo, vos decís, bueno, vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo, ¿qué grado de libertad tiene el diseñador de iPhone? Obviamente yo no estuve nunca vinculado a Apple, pero en Apple seguramente iPhone, el 70% de las ventas de Apple es iPhone, con lo cual es una gran fábrica de celulares. Hoy se convirtió Apple. Los accionistas de Apple no tienen ningún problema con eso, porque ganan plata. Entonces, el tema de Apple es decir, bueno, ¿cuáles son quién toma las decisiones desde el punto de vista estratégico? ¿Cuáles son las definiciones desde el punto de vista decisiones desde el punto de vista estratégico? Bueno, que tiene que ver con mantener el prestigio de la marca. Uno de los prestigios que tiene la marca es la marca que más trabaja en la confidencialidad de los datos de sus usuarios, de los usuarios de iPhone, que más trabaja. No quiere decir que sea perfecta, ¿eh? Digo la que más trabaja. Y tuvo grandes dificultades para abrirle las claves una vez nada más y nada menos que al FBI por una causa parecida a lo que estaba hablando Mariana. Entonces, es decir, no, que me autorice un juez, yo no le abro al usuario, el usuario tiene su clave, tiene la cuenta cerrada, etcétera, una cuenta encriptada, etcétera, etcétera. ¿Quién toma esas decisiones estratégicas? ¿Quién toma la decisión estratégica de decir, no vamos a hacerlo más así, no vamos a hacerlo así? O vamos a hacer que a partir de ahora Apple sea más barato. Apple es caro por prestigio. Samsung es más barato, no mucho más barato. Los dos tienen aproximadamente, entre los dos, prácticamente tienen la misma porción de mercado, entre los dos tienen el 60% del mercado de smartphone, ¿no? No podemos hablar más de celulares, de smartphone. Bien, ¿cómo hago para que la persona que está
en supply chain, es decir, en compras, adquiera los productos con la calidad que estamos exigiendo en nuestra estrategia, es todo un tema. Entonces, el proveedor viene y dice, yo no tengo el cristal de esta calidad porque no hay cristal, ponele. Acá en Argentina en un momento determinado no había cristales. Cristal para el vidrio de la ventana, ¿viste? Son de cristal, no es de vidrio. No había. Si vos ves, si ustedes se toman el trabajo de mirar las obras, los esqueletos, ¿viste? De las obras de construcción que acá en Argentina, se vas a dar cuenta que no tienen lo que se llama la carpintería, es decir, las ventanas. No las tienen, porque no hay. Pero bueno, entonces, bueno, vos te encontrás con que sos el director de obra, no hay ventanas. Bueno, flaco, dejá y sigamos adelante con otro tipo de cuestiones. No sé, tenemos grifería, sí, bueno, terminemos los baños. Bueno, pero acá van los revestimientos, los azulejos, lo que nosotros llamamos azulejos, aún no se usan más, los azulejos, va el revestimiento y acá hay una ventana. Bueno, cuando va a la ventana terminás el revestimiento ahí y así sucesivamente. Esas son decisiones de carácter más operativo. Difícilmente una organización se meta en ese tipo de decisiones. Para eso tiene una persona competente como director de obra que tenga el grado de autonomía para tomar decisiones para que la obra no se pare totalmente y pueda avanzar por otros caminos. Por otro lado, tiene los mecanismos para que el director de obra presione y decir, flaco, no me están entregando la carpintería del edificio de la calle Pirulo. Entonces, ahí tienen que jugar los mecanismos de coordinación. Es decir, ¿cómo coordinás cuando no te entregan las ventanas de una obra? Generalmente se utilizan estructuras que vamos a ver ahora. Y vamos a ver ahora cómo también facilita la decisión, para que no se vuelvan locas y no se suiciden en masa. Pero fíjate vos que arriba dice puesto integrador a tiempo completo. Yo no sé si leen que dice gerente de proyecto acá. ¿Lo alcanzan a leer a eso? Sí, se lee. Bueno, bárbaro. Se lee. Bueno, porque yo no sé si lo ven grande. Yo lo veo chiquito acá, pero no sé si ustedes lo ven grande. Pero bueno, fíjate que acá tenés un gerente de proyecto y yo te diría, acá tenés las funciones. Si seguimos hablando, puede ser que una de estas sea director de obra, ¿no? Director de obra. El director de obra generalmente puede llegar a ser que el director de obra sea este gerente de proyecto, que le den una obra nada más para dirigir. Entonces, actúe horizontalmente. Y esa persona que ocupa este puesto es la responsable de coordinar con las demás funciones que intervienen, en este caso, como estábamos hablando, en la construcción de un edificio. Por ejemplo, si vos tenés que hormigonar, le pagaste a la hormigonera para que me traiga necesito 20 camiones de hormigón para hormigonar la losa del 7º piso, porque además estás corriendo con los tiempos, ¿no? Vos tenés que entregar el edificio un día determinado. Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí, este tipo de estructuras que estás viendo, que después vamos a ver, son estructuras que se llaman matriciales, hay puestos que intervienen horizontalmente para coordinar. Fíjate que en definitiva lo que está buscando es el ajuste mutuo entre este puesto y este, y este, y este. ¿Hay jerarquía? Con esto, no. El presidente es el que tiene la jerarquía, ¿ves? El presidente tiene la jerarquía sobre todo, pero vos acá vas coordinando. ¿Dónde se utiliza esto también? Este formato, que después lo vamos a ver, esto puede ser un gerente de producto. Las empresas marketineras que venden, por ejemplo, shampoo, ese tipo de cosas, por ejemplo, está el gerente de producto Rexona, o puede ser el gerente de producto de jabones Rexona. Entonces, se preocupa por el packaging, por la presentación, por el color de los jabones, bla, bla, o también
el tema de shampoos o jabones líquidos. Esto no hay una regla de cómo clasificás los gerentes de proyectos. Yo conocí una empresa, una pyme, que fabrica puentes grúa. Bueno, el puente grúa es algo que se hace a medida, ¿no? Es algo que se hace a medida porque es algo que pasa por el techo, entonces depende del ancho que tengas y depende de la cantidad de kilos que tengas que levantar y depende de la automaticidad, si la persona va a estar allá arriba o lo vas a manejar desde abajo y una serie de cosas. Con lo cual, la pyme tenía un gerente de proyecto. Y entonces ese gerente de proyecto decía, tenía el puente grúa tal. Quizás este es el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C, quizás en la misma persona en algunas empresas, pero vos tenés clasificados por proyectos. Tenés clasificados por proyectos porque la característica de lo que tenés que administrar, por eso las estructuras siguen a las estrategias. Si estás hablando de una empresa constructora, si estás hablando de astilleros, por ejemplo, y te dan un buque, que estás haciendo un crucero, cada crucero no es una fabricación de algo chiquitito. Entonces requiere generalmente un responsable de la fabricación general del crucero. Ni te cuento cuando vos sos un astillero y fabricas buques de guerra, por ejemplo, donde viene toda la parte, lamentablemente, la parte que tiene que ver con la computadora que va a regular todo el tema de misiles, misilística y todo eso, que tiene un secreto militar, vos fabricás determinadas cuestiones y después te viene la computadora y tiene que calzar justito. Y vos decís, levantás el teléfono por decir algo, le mandás un mail o un WhatsApp al flaco de la Marina de los Estados Unidos y decís, che, loco, trae la compu que ya está como para conectar. Y bueno, vete y conectás. Así funcionan las empresas. Por eso te digo los mecanismos de coordinación y todo eso. No es que yo no te voy a preguntar esto en el parcial, pero a mí lo que más me interesa es que comprendan por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando y que tiene aplicación. Tiene aplicación. Y ya vimos que Mariana está viendo una parte, en lo cual en esta materia no se ve, pero que ya les voy levantando el cartelito, ojo, con las cuestiones que tienen que ver con la estructura, no, me sale estructura jerárquica, pero no es estructura jerárquica, la estructura jurídica que se elija en una organización. Eso es una parte que va a regular muchísimo las organizaciones. No es lo mismo ser una SRL que una sociedad anónima. Una SRL es sociedad de personas. En una SRL no puede ser socio una empresa. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, no puede ser que no lo sepamos. No te digo que seas especialista, para eso están los abogados, pero tenés que saber eso. Porque si no, necesitamos... Entonces, es importante que si vos estás trabajando con gente que están, 4 personas que quieren armar una sociedad y decir, hacete una SRL primero. Y después la podés convertir en sociedad anónima. La SRL tiene muchos menos requerimientos que las sociedades anónimas, inclusive hasta fiscales. Y además las SRL tienen mecanismos de protección del socio minoritario, cosa que las sociedades anónimas no tienen. Vos me decís, ¿me estás hablando chino? Sí, puede ser que para vos sea chino ahora, pero eso es importante que lo sepas. Es importante que lo sepas en tu carrera, en las empresas, a lo que te dediques. Inclusive, aunque seas empresaria o empresario, también es importante que lo sepas. No que seas especialista, que sepas. Bien, y acá tenemos equipos de coordinación horizontal, donde vos ves equipos, yo lo veo chiquito, equipos de juego de videos. Es una empresa obviamente que diseña videos. Fíjate qué cosa, ¿no? Nosotros siempre pensamos en industrias. Vos viste que los libros siempre hablan de industria, de ese tipo de cosas. Bueno, no. Hoy tenemos que hablar, hay gente que hace mucha plata haciendo videos. Es más, hay videos que se convierten en tan importantes que se convirtieron en serie, ¿no? Estamos viendo una serie, bueno, se terminó ya la primera temporada, estamos viendo una serie que surge de un video. Bueno, acá, fíjate que hay equipos de productos de videojuegos.
Y acá es un tema interesante que también les traigo sobre la estrategia. Estamos viendo estructura y estamos viendo estrategia y estamos viendo equipos horizontales de coordinación, que vos armás el equipo. Acá es un equipo interdisciplinario que vos estás armando, que no es tan una estructura orgánica, pero vas introduciendo conceptos, ¿ves? Vas introduciendo conceptos orgánicos dentro de una estructura jerárquica. Dentro de una estructura jerárquica. Entonces, por ejemplo, una empresa que estratégicamente se está reconvirtiendo. Los otros días hablábamos de las empresas de Júpiter, por ejemplo, que hace fuegos artificiales y que decíamos que están fuertemente amenazadas por los drones. Nada más, por los drones. Es decir, su producto sustituto viene del éter, no viene de tus competidores. Y acá, a una empresa muy fuerte, Lego, de productos Lego, los que se arman y que vienen los muñequitos, en un momento determinado los muchachos dicen, che, esto, los chicos están cambiando la historia y están mucho con pantallitas. Bueno, tienen un departamento de videojuegos y además tuvieron el cambio de estrategia de pagar regalías a grandes franquicias como por ejemplo Batman, Superman y ese tipo, y para poder hacer los muñequitos Lego del formato de Batman y todo eso. No solamente eso, sino que hizo una película con muñequitos Lego. Y hace software, hace videojuegos. Entonces, fíjate vos cómo estratégicamente, eso es lo importante, cómo estratégicamente, que veíamos el contexto y la importancia de tener que adaptarse al contexto y no encerrarse y decir, no, nosotros fabricamos juguetes porque el abuelo fabricaba juguetes. Sí, fabricaba juguetes cuando los pibes jugaban solamente con juguetes. Pero fíjate cómo le encuentra la vuelta a Lego para seguir siendo importante en el mundo actual. ¿Venderá la misma cantidad de juegos así para armar? Quizás no. Por ejemplo, otra estrategia que hace Lego, yo sigo la Fórmula 1, por eso lo sé, la estrategia, yo cuando sigo en las redes, sigo algunas empresas, algunos medios especializados en Fórmula 1, y bueno, te hacen una Ferrari como es, de tamaño real en Lego. Está bien, a mí no me afecta, pero va metiendo su producto en distintos segmentos de comunicación para mantener su estrategia. Y mientras tanto, coordinás las estrategias con estos equipos horizontales. No importa, quizás ahora te suene medio chino este tipo de cosas. Yo te voy a decir que vos vas a tener mecanismos de coordinación y las estructuras, que armás estructuras de equipos y armás agrupamientos. Queda claro que el agrupamiento es un concepto por el medio del cual vos haces un sector. El agrupamiento que conocemos por excelencia es el agrupamiento funcional. Administración, producción, ventas. Ese es el más tradicional. ¿Es el único que existe? No, no es el único que existe. Y acá tenemos el agrupamiento funcional, que la imagen se me corrió. Pero bueno, acá tienen ingeniería, marketing, manufactura. ¿Para qué sirve? Para organizaciones simples. No te compliques la vida. No. Si tenés una organización simple, una empresa pequeña que recién empieza, para todas, y no, si es una tecnológica, no sé si esto va a ser lo mejor. No sé si vas a hacer esto lo mejor. Entonces vamos a ver que acá tenés un agrupamiento divisional. División de producto 1, división de producto 2, división de producto 3. En general, acá te está diciendo que el agrupamiento, ¿en base a qué es de esta división? A ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿En base a qué concepto? El otro era las funciones. Y el divisional acá, que estás viendo, ¿en base a qué lo están haciendo? Al producto. Exactamente, al producto. ¿Qué puede ser el producto?
Bueno, depende. Para que necesite una división, ¿qué es una división? ¿Qué es el agrupamiento de una división? Una división es un agrupamiento en el cual tiene casi todas las funciones administrativas necesarias que requiere una empresa. Casi todas. A veces hasta su departamento de compras. A veces. Pero otras funciones dependen de la administración central, como puede ser recursos humanos, puede ser, dependiendo, legales. Acá en este caso el CEO, o la directora o el director ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero una división es distinta a un departamento. Un departamento es un departamento, bueno, ¿por qué el producto? Porque los productos 1, 2 y 3 son muy distintos. Por ejemplo, este agrupamiento por producto hoy se está usando mucho en la industria automovilística, la industria automotriz, donde, por ejemplo, las plantas de fabricación prácticamente son de un solo producto. ¿Dónde se fabrica tal producto? En la planta de Toyota, en la planta de Zárate de Toyota, se hace la Hilux. Por ejemplo, se hace solamente la Hilux en la planta de Zárate que tiene Toyota. Y puede ser que, por ejemplo, la SUV o la sub Nibus de Volkswagen y el Gol de Volkswagen se fabrican en plantas de Brasil, exclusivamente. Ford fabrica exclusivamente la Ranger aquí en Argentina. Y así tienen una división por producto. ¿Esto es una ley? No, depende de lo que cada empresa requiera. Lo importante es que sepas que hay distintos conceptos para agrupar. Acá es por producto, pero decime, pero adentro por producto, ¿puede ser que esté agrupado por funciones dentro de la división? Puede ser. Exactamente, sí, puede ser. Puede ser que adentro encuentres producción, administración, recursos humanos o no, pero puede ser que esté dentro de cada división, utilice la función. Es decir, que una no reemplaza a la otra. Estamos viendo criterios globales. En la práctica funcionan en conjunto, coordinadamente. Como los mecanismos de coordinación, nada reemplaza nada. Todo funciona coordinadamente. Y acá tenés otro agrupamiento matricial, que ya lo habíamos visto, el departamento de marketing, función, el departamento de manufactura, función, división de producto 1, división de producto 2. ¿Qué dificultades tiene esta? Y las dificultades se originan en estos puntos, en esta intersección. Porque este punto tiene una doble presión, tiene la presión de la división del producto 1 y tiene la presión que depende formalmente de manufactura, por ejemplo, de la gerente o el gerente de manufactura. Entonces, hoy en estos puestos, lo que se rompe es el principio que vos quizás lo hayan escuchado de unidad de mando, donde vos recibas instrucciones de una sola fuente de autoridad. Bueno, ya no, eso ya en las organizaciones modernas, eso ya se rompió hace mucho. Entonces, vos vas a recibir instrucciones de más de una fuente de autoridad. ¿Y cómo resuelvo? Bueno, ahí está tu expertise y tu habilidad para resolver estas situaciones. Entonces va a decir, mira, a la gerente de manufactura, decir, mira, Margarita, está bien, vos me querés que yo me preocupe en esto, pero a mí, fíjate el mail que me mandó la división, la división del producto 1. Yo decime qué hago. Ahí tenés un tema de decisión, mira. Decime qué hago, ¿a qué le doy bola? ¿Te doy bola a vos o le damos bola al del producto? Vos sabés que depende del CEO. Y el CEO está recaliente porque quiere sacar este producto cuanto antes. Y entonces ahí el de manufactura dice, bueno, dale bola o no le des bola, yo me lo banco, yo hablo con el CEO. Bueno, no le doy bola. Vos tomaste la decisión. ¿Ah? Sí. Señora. Este agrupamiento es una mezcla de los dos anteriores.
o sea, agrupa los dos anteriores. Claro, es un agrupamiento, es una mezcla, claro, te hace matricial el agrupamiento por funciones y el agrupamiento y el divisional. O sea que es de una complejidad monstruosa lo que estamos viendo, pese a que son 4 cuadritos. Claro, pero dentro de la división de producto también puede haber una otra agrupación funcional. Exactamente. Por eso, y aparte de manufactura, también dice manufactura y dice marketing, pero puede estar dividido Sí, en marketing directo. Esto puede tener una apertura muy fuerte, con lo cual siempre te van a decir que los agrupamientos matriciales los que llevan es cierto desorden en las organizaciones. Pero bueno, lo que se trata de ver es que los desórdenes, se trata de buscar las eficiencias y no que las organizaciones se vean tan ordenaditas como las burocráticas, ¿no? Donde está todo tan formal. Esto, obviamente, que tenés que tener mecanismos de coordinación aceitados como para que esto no sea un infierno y no se maten todos contra todos. Hay organizaciones donde todos se matan todos contra todos, pero bueno, depende de la cultura organizacional también. Y acá ya empezamos a, si te acordás el primer grafiquito, que empezamos a atender hacia organizaciones más orgánicas. Ya empezamos a agrupar horizontalmente. Y ya empezamos a proceso central 1, procesos, a incorporar un concepto de coordinación dentro de la estructura. Hubo hace mucho tiempo, un autor, Hammer, que no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí, Hammer, hizo un libro que se llamó Reingeniería, y comenzó, dice, las empresas deberían preocuparse por los procesos. Y acá, el tema de los procesos, viene el tema que yo les decía de la trazabilidad, ¿no? Cuando, ¿te acuerdan que les hice, creo que les hice el ejemplo de Rappi, donde uno tiene la trazabilidad del producto y donde hoy están buscando la trazabilidad del producto? Es un tema que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre. El tema de trazabilidad, y vamos a ver algunos videos de esa historia de trazabilidad. Pero acá lean el concepto del agrupamiento horizontal, y acá se complicó la historia. No es muy raro hoy ver organizaciones en red, y mucho menos en red virtual, donde el tema es, por ejemplo, yo le hablaba de Lego. Lego tiene una planta, Lego es una empresa sueca, tiene una planta en Suecia, tiene el sector de distribución y de concentración de productos en Turquía. Vamos a suponer que acá dice manufactura, acá está la distribución, esto es Turquía, manufactura, esto es Suecia, y el sector de sistemas estaba en Suiza. Acá no está sistema, pero ponele que este sea sistema. Esto es lo que te habla de red. Que acá tenés otro tema, es decir, es todo muy lindo, pero yo te mencioné 3 países, ¿tienen la misma hora? ¿El mismo uso horario? ¿Cómo trabajás en este tipo de organizaciones? Estos son los problemas de este tipo de organizaciones. ¿Hay organizaciones de este tipo? Sí, hay infinidad de organizaciones de este tipo que operan de esta manera. Y puede ser que operen acá, que tengan los departamentos de marketing, o puede ser que además se complique más, que además de tener un funcionamiento en red, que hay una administración central, puedan combinar las cuestiones que vimos. Pero no lo vamos a hacer más complejo. ¿Qué hora es? 18:30. Bueno, acá es la misma historia, pero ya vimos la estructura funcional y divisional. Y fíjate que abajo, ahí es cuando yo te digo la divisional, fíjate que dice
investigación y desarrollo, manufactura, contabilidad y marketing. ¿Ves? Que tienen determinados departamentos. Fíjate que acá se repiten, no necesariamente tienen que repetirse, pero tienen sus propios, algunos departamentos que les son propios. El marketing de publicidad electrónica es distinto al de automatización de oficinas, como vemos, es una empresa tecnológica, ¿no? Y realidad virtual, el marketing son distintos. Yo podría decir, esta división realidad virtual está por producto. Bueno, no sé si por producto, quizás por mercado. O realidad virtual, sí, puede llegar a ser un producto. Automatización de oficinas, bueno, puede ser un agrupamiento de productos. Automatización de oficinas. Entonces, no necesariamente responde a un producto solo, ¿tá? Sino a una gama de productos que tienen que ver con la automatización de oficinas. Estamos hablando acá de productos tecnológicos, ¿no? Que es otra historia, distinta al producto físico por ahí. Bien. Y acá, bueno, las fortalezas de la estructura funcional permite la economía de escala. La economía de escala, sabés que la economía de escala es cuando vos juntás, si todos nosotros quisiéramos comprar una silla, todos nosotros necesitamos una silla. Nos ponemos de acuerdo, todos queremos una silla blanca con patas de madera. Si vas vos y cada uno de nosotros va individualmente a comprar la silla, vamos a pagar un determinado precio. No sé cuánto está la silla hoy, no tengo la menor idea. Pero si nos juntamos todos y vamos a un proveedor de sillas y le decimos, loco, necesitamos 150 sillas, somos poquitos, 29 vinieron hoy. Mi rating es desastroso. Entonces, somos 30 sillas queremos, no una, 30. Seguramente el tipo nos va a hacer un precio. Eso es economía de escala. Globalmente, muy grosamente explicado. Entonces, si vos agrupás a todas las personas que se ocupan de las finanzas, bueno, las agrupás. ¿Por qué economía de escala? Pues las tenés todas coordinadas ahí, están coordinadas, cerquita. Podés tener hasta ajuste mutuo si las tenés todas coordinadas. Esa es la fortaleza de la funcional. La debilidad, la lentitud en el tiempo. ¿Por qué es lentitud en el tiempo? Porque finanzas pasa a contaduría. Contaduría pasa que la funcional hace como compartimentos estancos, por eso es más lenta. Pero es lenta si la empresa crece. Si la empresa es chiquita, no es lenta porque el departamento el que maneja la finanza está al lado del que maneja las ventas. ¿Está? El problema es cuando la cosa empieza a crecer. Entonces la funcional se hace disfuncional. Y ahí te empezás a complicar con las estructuras. Ahí te empezás a complicar. Ahora, si vos me decís, la empresa constructora vas a producir siempre el producto, nunca va a estar en la oficina. Siempre va a estar donde está la locación del edificio. Entonces, tenés el proyecto, entonces ahí ya tenés una directora o un director de obra, ya tenés que buscar cómo administrar algo que seguramente siempre va a estar a la distancia. También hay personas que se dedican, empresas que se dedican a fabricar galpones, tingados. No son edificios, pero bueno, tienen que hacer la base toda de hormigón, después tiene que venir el que hace el hormigón, tiene que poner las columnas básicas para poder atornillar después las columnas definitivas que van ahí, una serie de cosas. Bien. Acá te ves las fortalezas, está adecuada para cambios rápidos en un entorno inestable. Obviamente, cuando el entorno es inestable, te focalizás. Es decir, estos productos es muy inestable el entorno de estos productos, entonces tratás de tener todo, por eso tenés todos los departamentos administrativos en función de eso, para adaptarte rápido, porque si no tenés el problema de la funcional. Y después, elimina las economías de escala en los departamentos funcionales, entre los departamentos funcionales, pero no elimina la economía de escala dentro de la división. ¿Está? Léelo, esto es lo que te va a ir en el parcial. Agrupamiento geográfico.
El agrupamiento geográfico no elimina a todos los demás, pero, por ejemplo, hay empresas que tienen un director ejecutivo de LATAM, es decir, de Latinoamérica, y las empresas de las cuales dependen están con un agrupamiento por división, por ejemplo. O sea que esto no quiere decir que todo se agrupe exclusivamente geográficamente. Puede ser que este agrupamiento que vos veas son aquellos que estén trabajando en multinacionales muy grandes, son los regionales que se llaman, los gerentes regionales, generalmente están agrupados por zonas geográficas, porque le dan una zona. Acá me acuerdo de la empresa Planeta, Editorial Planeta, tenía un agrupamiento donde había un responsable que era responsable, como Argentina es muy importante por la venta de libros, o lo era por lo menos, para el Planeta en aquel tiempo, tenían el responsable, Argentina era responsable de Colombia, México y hasta Estados Unidos. Se manejaba desde acá de Argentina, por ejemplo. Entonces, la región, bueno, pasa a ser zona geográfica, América, no sé. Es decir, que tampoco es que la región tiene que ser Europa, es una región que vos nombrás. Por ejemplo, acá en la Argentina, vos vas a encontrar muchas empresas que es el NOA, el noroeste argentino. Algunos el NOA o el norte, dependiendo, a veces el NOA y el NEA, a ver, no me acuerdo, el noreste, sí, el NEA y el NOA, el noreste y el noroeste, la zona centro, toda la zona centro, y bueno, tenés que definirme qué entra en la zona centro y la zona sur, por ejemplo. Esto es un agrupamiento geográfico también. Bien. Acá tenés la estructura matricial, y yo te quisiera mostrar algo de la estructura matricial que, obviamente que la estructura matricial tiene que ver con el agrupamiento matricial que hemos visto antes, ¿no? Esto que están viendo acá es la estructura de una facultad. No es de la Facultad de Ciencias Económicas, pero la facultad, donde vamos de vez en cuando, tiene una estructura matricial. Tiene las carreras y acá tienen los departamentos académicos que actúan horizontalmente en las carreras. Es decir, el que habla de contabilidad, cualquiera de las carreras que hable de contabilidad lo tiene que hacer en base a los conceptos de cada departamento. El de finanzas, lo mismo. El de sistema, lo mismo. El de administración, lo mismo. El de marketing, lo mismo. Coordina que la administración tenga esta filosofía en todas las carreras de la facultad. Ese es el objetivo de la estructura matricial. Acá ves las desventajas. Ahí está, ¿ves? Provoca que los participantes perciban una autoridad dual, es lo que te decía antes, lo cual puede ser frustrante y confuso. Bueno, frustrante, ponele onda, confuso puede ser, pero bueno, frustrante es una palabra media fuerte, pero bueno, ahí tenés una de las cuestiones. Estas son características importantes que sepas de cada una de las estructuras. Y acá tenés las estructuras horizontales, que bueno, las estructuras horizontales, fíjate que tiene el diseño del proceso, está por equipos, y después tenés el analista de mercado, investigación, planeación de producto y pruebas, lo hace el cliente. Entonces, ¿qué depende esto? Y depende de lo que te dediques. Suponete que vas a fabricar, que vos te dedicás a fabricar laboratorios de especialidades de tratamiento de materiales en minas de oro y de plata. Bueno, entonces tenés tus equipos de esa manera, trabajás en el cliente, tomás los requerimientos del cliente y vas haciendo las funciones, las cosas en función de los clientes, y el equipo 1 es el encargado de conseguir el equipamiento del laboratorio, el equipo 2 es el encargado de diseñar el layout, es decir, cómo se distribuye, etcétera, etcétera, etcétera. Acá puedes tener, y fíjate que acá tenés el equipo de alta dirección, ¿no? No es que hay una sola, que hay una sola persona.
Pero esto es para que te tomes una idea de lo que son las estructuras horizontales. Lo importante es que sepas cuáles son las fortalezas y debilidades de las estructuras horizontales. El dibujito, no pierdas tiempo porque no te lo voy a tomar al dibujito, desde ya te aviso. Pero las estructuras horizontales, lo que sí te digo, ojo con esto, porque es lo que se está viniendo. Entonces, se está viniendo esto. No importa que hoy no seas especialista en esto, pero hacia allá va el mundo, hacia esto. Hacia esto y sobre todo hacia equipos autogestionados. Por eso estamos viendo reinventar las organizaciones. Vos estás viendo un apunte del ELO y nosotros vamos a ver las organizaciones TIL que habla de los equipos dirigidos. Que eso viene de un concepto de un libro que yo se los mostré, que es la holocracia. Entonces, ojo que hay organizaciones que ya están funcionando así. La estructura de red virtual, que ya lo vimos, empresas de manufactura, ya la habíamos visto. Esto es Tivo, es un ejemplo que da Don Duff. Entre las debilidades, se requiere mucho tiempo para manejo de las relaciones y conflictos potenciales. Claro, requerí mucho tiempo porque por ahí estás hablando con Turquía, que tienen una cultura. Bueno, a mí me pasó a hablar una vez con una persona que me decía, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Madrid trabajaba, un madrileño, mejor dicho, y me dice, el problema que tenemos en Madrid son las etnias. Entonces, tenemos el problema que por ahí tenés un equipo de trabajo y uno levanta la mano y dice, yo no trabajo con mujeres. Mi religión no me lo permite. Que hay un doble juego allí de respeto por la religión y también un respeto por la mujer y todo un tema complejo. Bueno, este tipo de organizaciones, digamos, la red virtual, un poco este tema de los conflictos potenciales, pueden ir por ese lado. Entonces, tenés en Turquía, que tiene una cultura ni mejor ni peor, pero distinta a la que puede ser Suiza, como te hablé de esa empresa, o la que puede ser de Suecia, por ejemplo. Fíjate vos, los otros días estuve con un finlandés y me decía que en Finlandia, que lo que le llamó la atención acá es que dice, nosotros los argentinos, según él, decimos con total naturalidad, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? Vengo de terapia. Y dice que en Finlandia eso es un tabú. Para mostrarte una diferencia cultural, por ejemplo, ¿no? Y acá tenés las estructuras híbridas. Esto obviamente son dibujitos, pero analízalo porque acá vas a ver cómo se aplican estructuras por producto con una estructura funcional. Es decir, ¿qué quiere decir híbrido? Que mezcla un poco de todo. Es decir, vos haces las estructuras como te conviene. Y algunas estructuras son más formales o menos formales. Entonces yo te pregunto a vos, cuando vas a McDonald's, te vas a McDonald's, primero antes de eso, antes de hacerte la pregunta, vamos al último punto, que vas a ver que con el mismo método de estructura que el dominante el vertical y dominante el horizontal acá, va bajando la importancia del vertical y va aumentando el horizontal, y acá te va diciendo los distintos tipos de estructura. ¿Ves? Cuando el horizontal es el más dominante, tenés la estructura de red virtual. Y ahí te va dando una idea de cómo van entrando a jugar las distintas conceptos de estructura en función de la verticalidad y la horizontalidad, ¿no? Como que la estructura matricial y la divisional están a mitad de camino de ese concepto. Y las estructuras, obviamente la horizontal y la estructura de la red virtual, está ya cuando estás hablando de organizaciones bien orgánicas. Y para cerrar el tema, te pregunto, vos vas a McDonald's, seguramente todos hemos ido a McDonald's alguna vez. ¿Dónde te parece que está más formalizado el trabajo? ¿En las personas que te atienden o en las personas que están detrás en la cocina? ¿Quién tiene más? Para mí está más estandarizado los que cocinan. Exactamente.
y estamos hablando de la misma organización. ¿Por qué? Porque se requieren cosas, no es porque los de la cocina son tontos, porque la cocina, además, estamos hablando de una empresa que tiene productos estandarizados. No vas y decís, che, yo quiero ponerme hamburguesa de pollo, ponele una lechuga, pero a esta no le ponga, ponele... No, dice, este es así y viene así. A lo sumo te podrá decir no le ponga cebolla. Ahora, de ahí que te den bola es otra historia, pero no importa. Entonces, el vendedor, ¿por qué no está estandarizado? Porque el vendedor tiene que resolver en el momento. Está la hamburguesa, está demorada, entonces el vendedor tiene que sacarse la persona de encima, sacarse la persona que está con todos los pibes que la están volviendo loco, que quieren la cajita feliz, con todo eso. Entonces, ¿qué hace el vendedor? Señora, señor, ¿por qué no van y se sientan, buscan un lugar y yo después les hago llegar? Esa es una decisión. Ahí tenés una decisión del campo de las decisiones no programadas, pero que es una decisión que toma la persona para que no tener un cliente quejoso, decir, ¿cuándo me vas a dar la hamburguesa? Que los pibes ya se quieren comer todo lo que están ahí y están inquietos. Entonces, cuando vos ves esa situación, reacciona rápido. El de la cocina, sin embargo, tiene todo estandarizado. Antes, fíjate que la estandarización empieza con la estandarización de procesos de trabajo. Antes las hamburguesas tenían que tener en el centro 70 grados. De esa manera se aseguraba que las hamburguesas no tuvieran ningún tipo de bacteria viva, o no sé qué tipo de bacteria, por lo menos las más peligrosas. ¿Qué tenían? Tenían las planchas y en una hamburguesa se pinchaba un termómetro. ¿Qué pasaba? Cuando estaban a full, los flacos estaban a full, y el tipo veía 60 y pico de grados y sacaba las hamburguesas. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Hizo una plancha donde vos bajás una tapa, la tapa clava las hamburguesas para la medición de la temperatura y vos no podés levantar la tapa hasta que todas las hamburguesas no estén a 70 grados. Y entonces la estandarización de procesos de trabajo es reemplazada por la automatización en ese caso. Sigue habiendo estandarización de procesos de trabajo, pero a través de una automatización de un equipo que no te permite no cumplir esa regulación del proceso. Bueno, gente, ha sido una clase ardua. Empezamos con temas de estructura, empezamos con temas duros. Este es el corazón de la materia, digamos. Como es el corazón, primero empezamos a estudiar otras cosas que funcionan con el corazón y ahora estamos en el corazón de la materia. De mi parte, hasta aquí llegué. Así que los escucho. O no sé si tienen ganas de merendar, no sé. Yo no puedo dar la merienda online, pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? No, parece. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Prometo el Perdón, primero. profe. Sí, dígame. Yo llegué un poquito más tarde. No sé si dijo los textos que todavía no pudimos ver. ¿Entran todos para el primer parcial? Sí, pero fíjate, hay un videito. Mírate, ahora después que suba el video, mírate los primeros 15 minutos del video, ahí hablamos de todo. Digo para no repetir porque va a ser largo. ¿Está? Bárbaro. Así bueno. Ya sabes todo, pero son los primeros 15 minutos nada más. Hablamos de eso. Bárbaro. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, buen fin de. Acuérdense que el lunes les subo el video ese, aclarando los textos que faltan. Nos estamos viendo. Gracias por todo. Nos vemos, profe. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Chao. Nos vemos, profe.